Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Dimite el ministro del Interior israelí por denuncias de abusos sexuales. Hezbollah confirma la muerte del terrorista Samir Kuntar e intercambia bombardeos con Israel. El sur de Afganistán a punto de caer en manos de los talibanes y salen a la luz grabaciones de 2012 en las que el canciller argentino admite conocer la autoría iraní del atentado a la AMIA. Estas son las noticias de las que vamos a hablar hoy y para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego vendrá al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. El viceprimer ministro y titular de Interior israelí, Silvan Shalom, ha presentado su dimisión tras un escándalo de crecientes denuncias de abusos y agresiones sexuales presentadas por varias mujeres que trabajaron a sus órdenes. El veterano político, que también renuncia a su escaño en el Parlamento, ejerció como jefe de la diplomacia en un anterior gabinete. Su salida de la escena política no parece que vaya a afectar a la estabilidad de la actual coalición, integrada por 5 partidos conservadores, nacionalistas y religiosos. En un comunicado difundido esta noche, Shalom se limitó a reivindicar su carrera política y a alegar que renunciaba a sus cargos ante la presión mediática y para no perjudicar a su familia. La renuncia de Shalom como ministro del Interior ha desatado una feroz batalla entre los miembros del gabinete por el codiciado puesto. Se barajan los nombres de Aryeh Deri, del partido ultraortodoxo sefardí Shas, y la actual ministra de Cultura, Miri Regev, del Likud. Bueno, sí, la verdad que es un escándalo y es un escándalo, no es el primer escándalo, incluso digamos que el anterior escándalo sexual fue a nivel del propio presidente del país, así que como que tampoco escandaliza tanto, pero ya ves, lo que sí es que en Israel este tipo de cosas ni siquiera ha llegado a estar imputado por un juez, que esto que lo otro, simplemente se empezaron a haber denuncias y una vez que hubo las primeras 2 denuncias empezaron a saltar todas las ex que trabajaron con él y resulta que, bueno, pues todas testificaban más o menos lo mismo, con lo cual pues inmediatamente tuvo que renunciar y estamos hablando de alguien que no es solamente ministro del Interior, sino viceprimer ministro, o sea, y del mismo partido Likud que Netanyahu. Así que suponemos que el propio Netanyahu le habrá sugerido que dejase el cargo inmediatamente porque esto va así. Como es del propio partido Likud, pues esto no va a afectar a la coalición, porque si hubiera sido que hubiera pedido la salida de un ministro, pero que es de otro miembro de la coalición, pero no de su propio partido, igual se lo hubieran discutido. Pero aquí, al contrario, los ministros del gabinete lo que quieren es pillar ese puesto, ¿no? Ahora, lo paradójico del caso es que uno de los que quieren cuyo nombre se baraja es Aryeh Deri, que del partido ultraortodoxo sefardí Shas, pero que ha estado en la cárcel. Vamos a ver, el ministro del Interior se encarga de la policía, cosa que la verdad que llama mucho la atención que se pudiera utilizar a esta persona para un cargo así. Sería muy poco, digamos, presentable. Pero ya sabemos que así como en el mundo árabe hay cosas muy particulares, también en el mundo israelí, en la política israelí, hay cosas muy particulares y yo no lo descartaría del todo porque a veces la presión interna de la coalición puede más que la estética de la ética, ¿no? Y el otro posible reemplazo sería dentro del propio Likud, con la actual ministra de Cultura, Miri Regev, que es una persona muy polémica y que se destaca por sus declaraciones que muchas veces, o la mayoría de las veces, no tienen nada que ver con la cultura. Y en este caso, pues sería apoyada, y lo digo con un poquito de ironía, sería apoyada no solamente por la gente del gobierno, sino también por el mundo de la cultura israelí, que vería con buenos ojos que ella saliera de ese ministerio con la esperanza de que llegase allí alguien con un poquito de más sensibilidad. Seguimos. Hezbollah respondió con un ataque de morteros en suelo israelí tras darse a conocer la muerte de Samir Kuntar, un cabecilla abatido por un misil israelí en un ataque en los suburbios de Damasco.
Kuntar protagonizó uno de los actos terroristas más deleznables en 1979, cuando solo tenía 16 años y después de asesinar a un policía irrumpió junto a otro en la casa de la familia Aran, donde tomaron como rehenes a un hombre y a su hija de 4 años para matarlos después. Poco después del ataque de Hezbollah, Israel bombardeó varias zonas del sur del Líbano. Sí, a la gente igual le suena este nombre porque hará cosa de, no sé si 5 o 6 meses, dimos también la noticia de la muerte de Samir Kuntar. En un operativo también más allá de la frontera, no sé, no recuerdo si era en el Líbano o en Siria. Lo que pasa es que esta vez el que lo comunica es el grupo Hezbollah y lo comunica como que murió un héroe. En realidad, Samir Kuntar no solamente había sido este personaje, sino que estuvo muchísimos años en la cárcel y dentro de la cárcel se convirtió en una figura importante y con acción destacada. Y cuando fue la liberación de Gilad Shalit, fue uno de los que salieron liberados y fue recibido como un héroe y fue colocado en posiciones de mando por la influencia iraní. Porque este hombre justamente es chiita, entonces que un chiita estuviera ya implicado en una matanza como fue aquella del año 1979, cuando seguramente, no sé si era meses antes o meses después de la llegada de los ayatolás al poder en Irán, que fue en este año de 1979, pero digamos que era una figura muy simbólica para ellas. Por supuesto que en Israel la muerte de Samir Kuntar, aunque no ha sido reconocida por el ejército ni por ningún medio oficial, pues ha provocado bastante alegría, aunque nadie ha salido, como suelen hacer en casos contrarios, a repartir dulces en las calles y a bailar y a festejarlo. Pero sí que en el fuero interno, que un personaje así haya sido muerto de la manera que fuera, es algo que tranquiliza un poco porque si la gente quiere saber más detalles, pues que busquen Samir Kuntar en la Wikipedia y verán qué es lo que pasó durante ese atentado en Maalot, que llegaron en una barca desde el Líbano, un comando, y este chico que entonces tenía solo 16 años, se llevó a un hombre y a su hija de 4 años. Al hombre lo mataron de un disparo y a la hija, cuando ya estaba acorralada, la mataron a machetazos. Nada más y nada menos. Así que ahora la gente se piensa que la bestialidad del Daesh es algo que tiene que ver con el Islam radical. Y a veces, pues, si tiene que ver con el Islam radical, quiere decir que el Islam radical existía desde hace muchos años. Y si no tiene que ver con el Islam radical, puede ser que tenga que ver con el Islam a secas, y ha pasado en el año 79 también. El vicegobernador de la provincia del sur de Afganistán avisó que la región está a punto de desmoronarse a manos de los talibanes, que han infligido duras pérdidas a las tropas afganas. Según señala, entre el jueves y el viernes murieron o resultaron heridos unos 90 miembros de las fuerzas de seguridad, un número de víctimas que aumenta considerablemente a diario. El vicegobernador criticó además que el gobierno no haya sido capaz de proveer a tiempo a las tropas con alimentos y municiones en algunas áreas y que en otras los militares se encuentran acorralados por los insurgentes. Además, avisó que en Helmand podría suceder lo mismo que en la provincia norteña de Kunduz, controlada por los insurgentes entre septiembre y octubre, los cuales llegaron incluso a ocupar durante unos días su capital homónima, en lo que supuso su mayor logro militar desde la invasión estadounidense de Afganistán en 2001. Bueno, y aquí tendremos que hacer memoria, pero una memoria bastante corta, porque hace solamente, ¿cuándo fue? ¿Una semana? ¿10 días? Cuando fue el atentado contra la Embajada de España en Kabul. Todos los políticos y el gobierno empezaron a decir, no, pero esto no ha sido un atentado contra España, es como si justo pasaba por ahí la Embajada de España. Y como que los talibanes, todos los especialistas, no, los talibanes no tienen nada que ver con Daesh. Pues, señoras y señores, tengo malas noticias para ustedes. Todo lo mismo, es todo lo mismo. Y lo que están ahora recomponiendo su conquista de Afganistán,
lo están haciendo con la misma estrategia, con las mismas armas y con el apoyo logístico, táctico e ideológico de Daesh. Así que todos aquellos que piensan que hay que diferenciar lo que es Daesh de lo que es Hezbollah, de lo que es Hamas, de lo que es el Talibán, etcétera, etcétera, pues como les dije, malas noticias. Empezamos el 2016, dentro de nada, y todavía no nos hemos despertado para ver lo que es la realidad. Seguimos el fin de semana. Se difundieron unas grabaciones de unas reuniones privadas entre el ex canciller argentino Héctor Timerman y el expresidente de la AMIA, Guillermo Borger, en la que se lo escucha reconocer que Irán puso la bomba en la AMIA. Ahora el exfuncionario ha reabierto su cuenta en Twitter, desde la que cuestiona que se haya grabado la conversación. Los audios fueron difundidos por el periodista Nicolás Wiñatsky en una emisora de radio, donde se le escucha decir en fechas anteriores al memorándum de entendimiento con Irán que está convencido de que ese país fue responsable del atentado terrorista. En la discusión, Timerman intenta persuadir a sus interlocutores de que negociar con ese país será el mejor camino para esclarecer el crimen, diciendo: ¿y con quién quieres que negocie? Con Suiza. No tenemos otro con quien negociar, porque si no, negocio con los Estados Unidos la entrega de los iraníes. Claro, aquí voy a explicar algo porque igual la gente no entiende exactamente de qué estamos hablando. Bueno, recordemos, en el año 1994, atentado contra la AMIA, 85 muertos, centenares de heridos. 2 años antes, un atentado contra la Embajada de Israel en la misma capital, en Buenos Aires. Desde entonces no se progresa, pero todo apunta y todo señala en la dirección que los autores intelectuales son iraníes, los que organizaron eran unos iraníes, los que vinieron a parar las bombas eran unos terroristas de Hezbollah, un grupo chiita, o sea, ligado a Irán, pero que ocupan otro espacio geográfico en el sur del Líbano. Más allá de los autores materiales, de los autores intelectuales, pues no queda ninguna duda, todos los servicios de información, de inteligencia, de todo el mundo apuntaban a ello, incluso se llegaron a emitir órdenes de búsqueda y captura para los iraníes a través de Interpol, entre los cuales estaban actuales y antiguos altísimos cargos del gobierno iraní, que entonces estaban a cargo y que organizaron este atentado en Argentina, un atentado antisemita como no lo hubo nunca antes en toda Latinoamérica. Y también recordarán que el 27 de enero del 2013, el canciller Timerman, el canciller argentino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba la firma de un memorándum de acuerdo con Irán para esclarecer la autoría del crimen. Y todo el mundo se le tiró a la yugular, todo el mundo judío, digamos, se le tiró a la yugular diciendo: ¿cómo vamos a esclarecer el crimen si forman parte de la investigación los autores del mismo? Y no solamente eso, bueno, ahora sabemos que él lo reconoció en las grabaciones en los meses previos, que sabía que eran los iraníes los autores del crimen. Pero la pregunta es la siguiente, y eso es lo que él le espeta a los dirigentes de la AMIA. Le dice: ¿pero con quién quieres que negocie? ¿Con Suiza? No tenemos otro con quien negociar. Porque si no, y aquí es lo más importante, negocio con los Estados Unidos la entrega de los iraníes. Y uno dice: ¿pero qué tiene de malo entonces negociar con los Estados Unidos la entrega de los iraníes? Porque entonces lo juzgarían los Estados Unidos y no la Argentina. ¿Y qué pasaría si el atentado terrorista se juzgara en Estados Unidos y no en la Argentina? Pues que podrían salir a la luz seguramente muchas más implicaciones de gente que no solamente fueron argentinos que colaboraron, sino gente argentina que colaboró y que tenía algo que vinculado al gobierno kirchnerista. Ese es el problema. Ese es el problema que trataron de encubrir durante todos estos años. Porque no solamente que hubo un atentado, sino que este atentado fue producido por un país extranjero y este país extranjero fue encubierto o recibió ayuda
de elementos locales que al principio se pensaban que eran de la extrema derecha, pero que con el tiempo, a medida que fueron pasando, porque hubo muchas pistas falsas, se disparó hacia el juez, hacia el fiscal, hacia los investigadores de la policía, etcétera, se sembraron muchas pistas falsas para tratar de desviar el tema, y posiblemente en la misma trama, es muy posible que en la misma trama tenga algo que ver con todo esto, la muerte del fiscal Nisman, que decía que tenía las pruebas para demostrar que Timmerman, este mismo personaje, y la propia presidenta estaban al tanto de la culpabilidad de Irán y que estaban haciendo una maniobra de encubrimiento que no se sabe muy bien con qué fines, si para conseguir prebendas económicas, políticas, porque no lo llegamos a saber porque lo mataron a Nisman antes de eso. Pero lo que ahora que ya Timmerman no está en el gobierno, pues empiezan a salir estos audios que estaban guardados desde el año del 2012. Y uno dice, pero ¿por qué no lo presentaron en su momento? Entonces yo le digo, ¿saben quién fue Alberto Nisman? Alguien que dijo que iba a presentar y lo mataron. O como decían ellos, que se suicidó por la presión. Y seguramente había gente que tenía miedo de morir por la presión. Si ustedes son capaces de captar todas las comillas que estoy poniendo. Así que hablamos de ello en las noticias porque esto dará mucho, veremos evolución de este tema en los próximos meses y esperemos que no demasiados años. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales con Raquel, como siempre. Hola, Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. Bueno, cuéntanos, ¿a dónde nos llevas del mundo hoy? Pues mira, te llevo a un tema recurrente en nuestra agenda cultural y a un país también del que hablamos mucho aquí, que es Alemania. Hablábamos y comentábamos nosotros cuando hacíamos referencia a esa edición crítica de Mein Kampf, que seguro que sería un tema que volveríamos a tratar. Bueno, pues de nuevo les hablamos de la edición crítica del libro de Hitler, de Mein Kampf, de Libero, la diatriba antisemita del líder nazi, porque la Asociación Alemana de Maestros quiere que la edición crítica, o al menos alguno de sus capítulos, se enseñe en los institutos para vacunar a los adolescentes contra el odio y el extremismo político. Ya saben que el libro su publicación en Alemania está prohibida desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero una edición crítica y anotada será lanzada dentro de pocos días, en enero de 2016, por el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich. Los derechos del libro, les recordamos, estuvieron durante 70 años en manos del Estado de Baviera, que rechazó conceder autorizaciones para la reimpresión del libro, pero los derechos de autor quedan libres este año ya y como les comentábamos hace meses, el libro, la edición crítica y anotada, aparecerá en 2016. Eso sí, las autoridades alemanas planean procesar a los editores que publiquen el libro sin aparato crítico, acusándoles de incitación al odio racial. Bueno, por una parte. Luego, ahora la Asociación de Maestros propone que fragmentos seleccionados puedan ser enseñados a estudiantes mayores de 16 años. Esto lo ha publicado la edición digital del diario económico Handelsblatt. El panfleto, el Mein Kampf, puede ser incluido en los programas de estudio y presentado por maestros experimentados de historia y política. Pues eso puede contribuir, dicen, a vacunar a los adolescentes contra el extremismo político. Y hasta aquí la noticia y ahora las reacciones, Jordi. Porque, por ejemplo, Charlotte Koneblock, que es una destacada líder de la comunidad judía alemana y que siempre se ha opuesto a la utilización de esta edición crítica, se opone a la idea de los maestros y en declaraciones al diario Handelsblatt dice que usar la profunda diatriba antisemita como material escolar puede ser irresponsable. En tiempos de aumento del populismo de extrema derecha, ha señalado, enseñar valores humanistas y principios democráticos es indispensable. Esto es lo que ha argumentado la líder judía
Y luego hay otras opiniones, como por ejemplo la del socialdemócrata de centro-izquierda Ernst Dieter Rosman, que dice que un análisis crítico de Mi lucha, esa antítesis de la humanidad, la libertad y la apertura al mundo, puede incrementar la resistencia ante esas tentaciones y peligros. Hay Pues esas debate. dos tesis opuestas, exacto, mucho debate. Y una vez más, de nuevo les decimos que seguiremos hablando de esta edición crítica y comentada de Mi lucha, de Mein Kampf, y de las repercusiones que su aparición de nuevo en Alemania traigan, ¿no? Y es que Conlleven. el tema de los derechos de autor es peculiar en este caso. No es que el Estado de Baviera no pueda renovar, es que sí, realmente es que no puede renovar esos derechos. Quiero decir, de alguna manera llega un punto en el que cualquier producción, no sé si llamarlo a esto cultural, la verdad, histórica en este caso, no puede mantenerse por más tiempo. Y es como si, no sé, las piezas de Mozart pues realmente no pueden pertenecer a nadie. Ya, son como patrimonio de la humanidad. Por eso claro, es este tema de tal liberación, digamos, de los derechos Claro, de pero Mozart no es editoriales. dañino. No, claro. Y Hitler sí, tema. ¿no? Claro. Sí, ahí pero está. es para compararlo, ¿no? Sí. Por eso tampoco quería yo llamarlo producto cultural a esto, pero bueno, histórico, ¿no? Bueno, pues nada, sí, a ver. Ahora sí que hablamos de historia y de Sí. cultura, Jordi, y de homenajes, todos los que se están realizando en torno a la figura de Hasdai Ibn Saprut. Ya saben que se conmemora su nacimiento en el año 915 en Jaén, y ahora esta ciudad, en su archivo histórico provincial, acoge una exposición llamada Los judíos en Jaén, una muestra en la que sobresalen fundamentalmente documentos del siglo XV y XVI que recorre la historia de la comunidad judía en la provincia y que viene marcada, claro, por el decreto de expulsión de 1492 de los Reyes Católicos. En el acto de presentación de esta exposición, por supuesto, estuvo el presidente de la asociación Iuventa, Rafael Cámara, que tanto está haciendo porque se celebren como Dios manda esta conmemoración del nacimiento de Ibn Saprut, considerado uno de los pilares fundamentales de la mítica España de las tres culturas. Atención a lo que, bueno, es curioso cómo presentan al personaje a Hasdai Ibn Saprut en la prensa, ¿no? Dicen que es mecenas de la cultura judía, experto en hebreo, árabe y latín, fue diplomático al servicio del Califato de Córdoba y de diferentes reinos cristianos, además de científico y médico, no solo de califas musulmanes, sino de reyes cristianos como por ejemplo el rey de León, Sancho el Craso, el Gordo, de cuya actuación se comenta que consiguió acabar con su obesidad. A lo mejor es uno de los primeros dietistas de la historia, Hasdai Ibn Saprut. A lo mejor le puso una dieta a base de kosher y entonces con eso redujo sus niveles de grasa. La kashrut al servicio de los reyes cristianos. Bueno, los documentos que ahora se exponen públicamente en el Archivo Histórico Provincial de Jaén se refieren en su mayor parte a judíos conversos al cristianismo y constatan cómo unos se convirtieron de buena fe y otros solo en apariencia, mientras que los que abiertamente seguían practicando su religión, la religión judía, eran aquellos transeúntes dedicados al comercio. Igualmente, según las fuentes escritas, se desvela que era tal el número de conversos sobre los que se sospechaba que seguían siendo ocultamente judíos, que pronto se estableció el Tribunal de la Inquisición en Jaén en 1483, manteniéndose hasta el año 1526. El archivo histórico también expone, por ejemplo, el nombramiento de un miembro de la Inquisición o la referencia a que gran parte de los vecinos de Jaén estaban procesados. Bueno, hay piezas curiosas como el candelabro que preside la exposición, que ha sido cedido por Iuventa, o un periódico o un ejemplar de El Amanecer, del periódico turco, escrito en lengua judeo-española en 2005, donde se hace eco de la inauguración en Jaén del monumento homenaje a las familias españolas en la diáspora sefardí. O sea que esta exposición sirve un poco de homenaje también a los judíos, tanto jienenses como sefardíes. Pues nada, eso en Jaén, recordando a Ibn Saprut. ¿Y qué más, Raquel? ¿Tienes una más, no? Una recomendación literaria, Jordi, porque se reedita en nuestro país el libro de Abe Yehoshua, El señor Mani.
lo reedita Duomo Ediciones, que recientemente ha presentado en nuestras librerías Los amores solitarios de Skolnevo, traducido por Ana Bejarano, quien nos ayudó en la entrevista con el autor, y es también la responsable de la traducción de esta novela, que fue la tercera publicada por el escritor israelí. Apareció en España en 1994 y ahora se reedita junto con la publicación también de La novia liberada y Una mujer en Jerusalén, también de Yehoshua. Bueno, es uno de los grandes escritores israelíes, no se lo tenemos que recordar. Escribe narrativa, teatro y ensayo. Y bueno, y en esta novela nos dicen desde la editorial, comentan desde la editorial, que el señor Mani puede ser cualquiera de los Mani que aparecen en el libro, con mayor o menor protagonismo, desde Eliyahu en el siglo XVIII hasta Roni, que tendría 7 años cuando la novela fue publicada. Los Mani son de origen sefardí, como el propio autor, y a través de sus historias se tiene una idea detallada, minuciosa y rica de la vida de los judíos en Turquía, en Atenas, en Beirut, en Creta y sobre todo en Jerusalén, que es la verdadera protagonista del libro. Es curioso, Jordi, porque la estructura de la novela es muy interesante, son varios diálogos, pero solo conocemos lo que dice una parte del protagonista de la conversación, ¿no? Por ejemplo, imagínate una conversación telefónica, solo oímos a uno de los... películas. Solo leemos a uno de los interlocutores. Y así en estos diálogos que aparecen en El señor Mani. La acción principalmente transcurre en el siglo XIX, cuando el Imperio turco dominaba todo el Oriente Medio en una mezcla mucho más pacífica de lo que luego ha resultado de árabes, judíos y cristianos. Es como un contrapunto oriental a la Belle Époque, que el desastre de la Primera Guerra Mundial borró para siempre del mapa. Es una novela extensa, se requiere una lectura atenta, porque Yehoshua es un narrador pausado y detallista, ya lo saben, pero cuando se entra en el universo Mani, se empieza a desear aún más noticias de esta extraña y desgraciada familia. Pues sí, porque eso no tiene que ver, ¿no? Cuando en algunos libros que te dicen, uy, pero es que describe mucho y me aburre y tal. Bueno, pero sí, al final depende de lo que escribe y cómo lo hace, ¿no? Porque hay de todo. Quiero decir que no juzguemos al libro por su peso, ¿no? O, como decía Willie Whittingham, no juzguemos a un libro por su cubierta, refiriéndose evidentemente a las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, Raquel. Mañana esperamos de nuevo tus estupendas noticias culturales con todos estos libros. Mañana esperamos las noticias culturales y los billones, Jordi. Sí, bueno, también aquí en España es la Lotería Nacional, la lotería de Navidad, exactamente. Como el rey al que curó Exactamente. Ibn Saprut. Nada, a ver si hay suerte y nos toca a todos un poquito, y mejor que a uno que le toque mucho, que a todos un poco, ¿no? Así estamos todos más contentos. Bueno, ya se verá. Pues nada, gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.